Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Hoy tenemos un invitado de lujo, Franklin Sequeira Argenial. Franklin, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, muy contento de estar de nuevo en su programa, ¿verdad?, de televisión. Yo creo que esta es una gran oportunidad de poder llegar a tan amplia audiencia y hablarles de un tema tan interesante como son las profecías de la Biblia, un tema escatológico. Realmente interesante. Eso basado en este libro, Armagedón, que es de tu autoría. Así es. Y que acaba de ser presentado, ¿verdad? Sí. Tenemos un poco la primicia. Así Podemos es. decirlo así. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, el libro todavía no lo he puesto en Amazon, ¿verdad? Estoy en eso. Pero se va a poder encontrar ahí. Sí, a través de mi persona. Sí se puede conseguir, pero lo vamos a tratar de poner en esta forma de mercado, digamos, que es tan amplia y que, bueno, estoy en ese... Bueno, vamos a dar algunas pistas para que la gente comprenda qué es lo que volcaste en este libro, al cual definís como un libro escatológico de profecías bíblicas. Empezamos por ahí. Así es. Es decir, es un libro que nos habla acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Porque la palabra escatológico viene de escatos, del griego, de los tiempos finales, y es de lo que nos habla la Biblia. Algunas personas consideran que el único libro profético para ellos es Apocalipsis, pero en realidad toda la Biblia de principio a fin tiene muchos detalles de qué es lo que va a suceder en el mundo. Y qué es lo que está sucediendo. Visto desde el punto de vista bíblico, nos damos cuenta que lo que actualmente sucede, digamos, en Medio Oriente, en las naciones, en todas estas cosas, digamos, los desórdenes sociales, los cambios que se dan en el mundo, todo eso ya estaba escrito en la Biblia. Antes de seguir con eso, quiero recordar que hace poco estuviste por aquí, en los estudios de TV Radio Miami, presentando el libro Rubén Darío. Este libro polifacético, donde realmente presentás una serie de elementos muy interesantes sobre Rubén Darío. Y también hace poco estuviste metiéndote de lleno en la problemática de tu país, de Nicaragua. Así es, explicando un poco, ¿verdad?, la situación tan triste, tan lamentable que vivimos los nicaragüenses actualmente, ¿verdad?, con una tiranía genocida de Daniel Ortega, ¿verdad?, que ha usado bandas criminales para hacer todas las barbaridades que son noticias lamentables y tristes todos los días. ¿Tú crees que sigue el camino de Venezuela, como que es algo difícil de que termine rápido esto? Yo creo que Nicaragua se está desarrollando la problemática más rápida que la de Venezuela. Si usted ve lo que le ha costado a los venezolanos, por ejemplo, lograr una condena de la OEA, pasaron más de 10 años en lograr eso. Nicaragua en 3 meses ya logró, digamos, eso de que la OEA se pronunciara, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se involucrara en Nicaragua, que también estuviera involucrada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que esto ya fuera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que es el órgano más alto que tiene este organismo supranacional. Y entonces vemos que en Nicaragua se ha desarrollado más aceleradamente. Incluso creo que Ortega tiene menos posibilidades que las que tuvo Maduro y Chávez, digamos, para poder gobernar a estas naciones. Bueno, por lo pronto, Ortega no tiene una espalda tan grande apoyada por un régimen como el cubano. Así es. Lo roza, pero no es lo mismo.
Sí, porque para los cubanos tienen que, digamos, involucrarse de lleno. En el caso de Venezuela, ¿verdad? Enviar muchos asesores, enviar armas, digamos, instruirle al mismo Maduro todas estas cosas que suceden en Venezuela, porque dependen del petróleo, dependen de la ayuda económica, y el día que caiga el régimen de Maduro, pues ya sabemos que vienen como un castillo de naipes que en cascada todos van a, los demás regímenes regímenes van a caer, incluido el de los Castro. Tal vez los Castro no caigan totalmente, porque creo que el pueblo cubano en ese país no ha querido nunca manifestarse, pues, pero y ya prácticamente está mimetizado con el sistema, exactamente, ¿no? Al final lo han aceptado, digamos, una larga dictadura. Sí, sí. Bueno, vamos a Armagedón. ¿Cómo inicias la idea de publicar este libro? Bueno, en principio yo escribí un poema de 1008 versos, está estructurado en 72 sonetos, y en este poema está inspirado en la Biblia, en las profecías de la Biblia. Uh-huh. Pero al principio solamente era un poema. Un teólogo con una maestría en teología me hizo una sugerencia cuando yo le citaba los textos bíblicos, pero me dice, pero no están escritos ahí. No. ¿Y por qué me dice no le pones a la par de los versos los textos bíblicos que me estás diciendo? Entonces de vino la idea de agregarle los textos bíblicos, y de esta manera se hicieron más de 600 textos bíblicos que están a la par de los 1008 versos. Uh-huh. Pero posteriormente comprendí que las personas no solamente necesitan la cita bíblica, perdón, no el texto, la cita bíblica, porque muchas veces no tienen tiempo para leer los textos de esta cita. Entonces debajo de este poema yo agregué los textos relacionados con estas citas bíblicas. Uh-huh. Y después me di cuenta que no era suficiente, que también tenía que agregar un comentario a cada uno de estos sonetos. Entonces el libro está prácticamente estructurado en 72 sonetos, que son 72 capítulos. Uh-huh. En esos 72 capítulos, ¿qué podemos encontrar los lectores, de alguna manera relacionándolo con el futuro de la humanidad? Bueno, ahí... El futuro y el presente. Así es. De hecho, muchas cosas que están sucediendo actualmente en el mundo estaban escritas en la Biblia. Por ejemplo, lo que está pasando en Siria, que Damasco dejará de ser ciudad, eso estaba escrito ya en el libro del profeta Isaías, en el cual yo cito en Armagedón, y que sabemos de que Siria llega a desaparecer como estado. Incluso en otro suceso posterior a lo que termine, digamos, esto de Siria, que desaparece como la capital, deja de ser ciudad, llega a ser destruida totalmente. Después vemos de que suceden otras cosas, como es una invasión de varias naciones contra Israel, y en las cuales la Biblia habla de que se alinean Irán, Rusia, Mongolia, Turquía, Armenia y otros pueblos más. Eso aparece en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38 y 39. Entonces, hoy vemos, ¿verdad?, de que hoy en día, en este mes de septiembre, se están realizando unas gigantescas maniobras militares en la Siberia de Rusia, la Vostok 2018, y ese es un ensayo de lo que habla la Biblia que va a suceder en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Es decir, eso es algo presente, que ya estaba escrito. ¿Quién se iba a imaginar de que estos persas o estos iraníes iban a ser enemigos de Israel, y que está escrito de que iban a ser aliados del oso Gog y Magog, que son los rusos? Sí. ¿Y tú te animas a predecir algo en Armagedón? Sí, ahí, de hecho, yo no soy un profeta o un vidente, sino un lector de la Biblia, en la cual me apego a la interpretación que la misma Biblia dice de las cosas que van a suceder. Entonces, prácticamente explico todas las cosas que van a ir sucediendo en el mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo,
pero basado en textos bíblicos. O sea, tú te subes a las profecías Así es. y entiendes esas profecías como posible de concretarse. Exactamente, porque una de las cosas más interesantes de la Biblia es que lo que ahí está escrito se cumple. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de el final del tiempo de los gentiles. Es cuando Israel surge como Estado, como nación. Y en el mismo libro del profeta Isaías nos dice: habráse visto tal cosa, parirá la tierra una nación en un día. Y nos habla de Sión. Sión es Jerusalén, que es la capital de Israel. Sionismo. De ahí viene la palabra sionismo, por Sión, que significa Jerusalén, ¿verdad? El monte Sión, se llamaba antiguamente. Entonces, prácticamente la Biblia predijo el nacimiento del Estado de Israel. Y hemos visto de que Israel dejó de ser un pequeño Estado, bueno, sigue siendo pequeño territorialmente, pero es una potencia en el mundo, tanto en el aspecto tecnológico, económico, financiero, militar, en el campo científico, en el campo de la literatura. Entonces, todo eso, ¿quién se iba a imaginar que iba a llegar a suceder cuando algunos escatólogos nunca creyeron que eso podía ser posible? Es decir, dudaban de la misma Biblia. Pero aparte de que la Biblia habla de la creación del Estado de Israel, no solamente la creación del Estado de Israel, es que en el futuro van a construir ellos su tercer templo. Tercer templo porque ya hubieron dos anteriormente en el mismo lugar. El primero que lo construyó fue Salomón. Después fue destruido, ¿verdad?, por naciones, imperios enemigos. Fue destruido por los babilonios. Entonces la misma Biblia predijo la construcción de un segundo templo, que también habló de su destrucción, que fue por el general Tito, que llegó a ser el emperador de Roma. Estuve en la tumba de Tito. Oh, qué interesante, Tito Vespasiano. Resulta que Tito Flavio Vespasiano. Entonces esto ya estaba predicho, pero también la Biblia habla de un tercer templo. No dice tercer templo, pero sí dice que se va a construir el templo de los judíos al final. Y esto lo dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice que el hombre de pecado se va a sentar en el templo, haciéndose pasar por Dios. Es decir, pero habla del templo que van a tener ellos, los judíos. Y este hombre de pecado se refiere al anticristo. Este libro Armagedón tiene una de las cosas que yo logro explicar muy bien es la caracterización de este hombre de pecado, de este anticristo. Explico, digamos, sobre el control del comercio mundial, las finanzas, qué va a suceder, digamos, con cómo se van a generar las guerras, producto de las crisis petroleras, crisis de agua, crisis de alimentos. Es decir, defino más o menos de dónde surge este hombre. Una serie de cosas que prácticamente es difícil hablarla en pocos minutos y tendrían que leer el pero me libro gustaría para poder... que me esclarecieras un poco tus fundamentos, ¿no?, para escribir Armagedón. Y noto que de repente unís, y me gustaría saber en qué terreno, en qué momento se produce esta unión de conceptos que nos estás regalando, que tiene que ver con lo que sucede hoy, con lo que avisarás que va a suceder mañana, el futuro próximo. Sí, es que porque hoy evidentemente hay... Es correcto. Por ejemplo, dice la Biblia de que Jerusalén será una piedra muy pesada para las naciones. Por ejemplo, ¿qué nos dice ahí? Bueno, que lo que pasa es que en Jerusalén hay una piedra muy pesada que va a ser la causa del conflicto mundial entre las tres grandes religiones del mundo. Y esa ¿Cuáles piedra, son? ¿La católica? No, es la cristiana, porque la cristiana sí, abarca toda, sí, ¿verdad? Sí. La cristiana, la musulmana. La musulmana y la judía. Y la judía. Entonces, esa piedra pesada es una roca, porque una roca, eso significa una piedra pesada. Y es el nombre que tiene la mezquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa significa la roca. Es o llamada la mezquita de Omar. Es la que está en Jerusalén y está
en los terrenos donde antiguamente estuvo construido el templo de los judíos. Y si los judíos tienen pensado construir un tercer templo, tendrán que demoler ese templo, esa mezquita. Y eso va a ser causa de una crisis mundial. Esa va a ser, digamos, la piedra pesada, Al-Aqsa, la roca, que va a causar un conflicto mundial. Pero además, ¿qué va a suceder después de esto? Antes de ¿qué va a suceder después de esto? Me gustaría hacerte una pregunta puntual hoy, Sí. ¿no? ¿Y cómo va a influir esto en lo que ibas a decir respecto al futuro? Mucha polémica hay por esta situación de la embajada de Estados Unidos, corrida ahora a Israel, Sí. a Jerusalén, y las situaciones que están trayendo. Hay un país ahora que precisamente acaba de renunciar y saca, otra, que no recuerdo. Paraguay, fíjate, ¿no? Que después de tener su embajada ahí en Jerusalén, la quita, haciendo lo contrario a lo que hizo Donald Trump. Esto es prólogo un poco de lo que ibas a hacer, ibas a describir con respecto al futuro próximo. Bueno, sí, lo que sucede es que la Biblia habla de 70 naciones que van a conspirar contra Israel. ¿Y qué va a pasar cuando los judíos destruyan la mezquita de Al-Aqsa, que es la roca? Bueno, en el capítulo 74, versículo 8 del libro de los Salmos, dice que todas las sinagogas van a ser incendiadas. La sinagoga es el templo de los judíos. Sí, claro. Sí. Pero no dice muchas, no dice bastantes. Todas. Dice todas. Y cuando es todas, no queda ni una. Pero sinagogas hay en todo el mundo. Es correcto, pero van a ser destruidas todas. Y si está escrito, se cumple. Entonces, pero a ver, hay cosas en la Biblia que a veces las personas no las relacionan y por eso es difícil entenderlas. Por ejemplo, hay un texto bíblico en Apocalipsis que dice de que el cielo se enrollará como un pergamino. Pero también habla el libro de Isaías que el sol aumentará 7 veces su calor y la luna será como el sol. Entonces ese es el fin del mundo. Es el fin del mundo, es un cataclismo mundial que yo le explico. Y casualmente, es decir, mire qué relación hay entre lo que sucede, que toda la atmósfera se recoge como un pergamino, todo el cielo, ¿verdad? Así dice la Biblia en Apocalipsis, que será recogido como un pergamino, se enrolla. Al quedar desprotegida la tierra, dice en Isaías, de que el sol aumentará 7 veces su calor y la luna será como el sol de brillante. Pero hay otro texto que dice de que la luna será roja, claro, será roja como el sol, producto de esto. Entonces son 3 textos bíblicos que nadie los ha relacionado, pero que tienen a explicar incluso algo que científicamente tiene lógica. Quiero volver a tu libro, Sí. Armagedón. ¿Dónde se consigue? Bueno, Próximamente en Amazon, por ejemplo. próximamente. Próximamente. Va a haber que esperar un poquito, pero seguramente va a estar. Y usted que nos está siguiendo esta conversación, seguramente se mostrará motivado a encontrar este libro. Pero ¿propone Armagedón alguna solución o alguna alternativa a todo lo que está describiendo? Bueno, en realidad el cumplimiento de las profecías es inexorable. Las profecías bíblicas no hay manera, digamos, de poder detener algo que ya está escrito y que va a suceder. Lo único que puede hacer el ser humano es estar preparado, ¿verdad?, ante esto que va a pasar, de qué bando vamos a estar, si vamos a estar con Dios o van a estar con el anticristo. Cuando tú dices tenemos que estar preparados. Preparados espiritualmente. Espiritualmente, claro. Pero ¿tenemos las herramientas para tomar partido en esta situación? ¿Está claro el panorama de cómo están las cosas? Genéricamente la gente sabe. No todo el mundo tiene tus conocimientos muy puntuales de lo que nos estás contando. Pero tenemos una impresión, digamos, de un conocimiento vago, así, genérico. Pero los detalles que nos estás contando, bueno, asustan. Sí, lo que sucede es lo siguiente. La verdad está en la Biblia y Cristo es la verdad.
El problema es que las personas, si leyeran la Biblia como, o le tuvieran la importancia, la cuidaran, la utilizaran tanto como usamos, por ejemplo, nuestro celular, yo creo que cada persona tendría una vida un poco diferente. Y mire, le digo de esta manera, si las personas no aceptan la verdad que está en la Biblia, porque hoy en día existen burladores, existen ateos, existen personas, digamos, que tienen otras creencias, pero no la cristiana. Digamos, creen ahora hay unos que hablan la creencia a la madre tierra y otras cosas, en Gea, en idolatría. Sí, hay otros que creen o descreen de Adán y Eva, por ejemplo. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Hay una respuesta para esto. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, también ahí aparece otra cita, dice: por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios les enviará un espíritu de engaño para que crean la mentira. Y la mentira es personificada en un hombre, el anticristo. Va a surgir este hombre, y yo explico, y no quiero adelantar porque creo que en la lectura del libro se van a dar cuenta de que sí, cada vez nos acercamos a decir que hay ciertas personas que llenan las características de ser el anticristo. Óigame, es un tipo muy poderoso. La Biblia nos habla que saldrá para vencer y vencerá aún al pueblo de los santos, que es Israel. Dice también de que logrará ser inmensamente rico, se hará rico por sus contrataciones, y además será muy sabio. Tendrá una sabiduría y un conocimiento profético increíble. Dice que será más sabio que el profeta Daniel. Dice que será rey y sumo sacerdote. Es decir, hay tantos textos bíblicos que yo los voy citando y los voy explicando, ¿verdad? Cada una de estas cosas de quién es este personaje y cómo logramos, digamos, escudriñando las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, logramos una luz que nos permite ilustrarnos bien de quién es este hombre, qué es lo que va a hacer en el mundo, de dónde va a surgir y cómo las naciones van a actuar, digamos, al final de los tiempos. Y eso está cerca en algunas cosas. Franklin, ¿por qué la humanidad sabe más de la Biblia, sabe más de todo lo que conlleva leer la Biblia, aunque no la conozca plenamente, y sabe tan poco del diablo? Bueno, no se puede negar la existencia del diablo. Sí existe, la misma Biblia nos dice que era un Pero querubín. sabemos más de todo lo que la Biblia explica, aunque no sepamos al dedillo cada uno de todas las páginas que tiene una Biblia, pero muy poco sabemos del diablo. Sí, porque el diablo... Sabemos que es algo dañino, que es algo que nos amenaza, que es algo que es el mal camino, pero no tenemos una clara definición de qué es el diablo. Sí tenemos más definición de lo que nos dice la Biblia, aunque no la hayamos leído. Sí, la Biblia nos dice que el diablo, digamos, era un querubín, era perfecto, era el jefe de los ejércitos en el cielo, y en algún momento quiso hacerse Dios. Entonces, en su misma soberbia, ¿verdad? Y con él tenía un poder tan inmenso que logró atraer hacia sí a la tercera parte de todos los ángeles del cielo. Y todos fueron arrojados del cielo. Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero también nos dice de que al final de los tiempos el diablo sí va a hacer presencia en el mundo. Una trinidad que habla del diablo, del falso profeta y el anticristo. Se van a hacer presentes. Pero cuando eso suceda es cuando de la tierra se levante el remanente escogido, que es la novia del Cordero, que es la iglesia de Cristo. Y cuando eso suceda, se apartará también el Espíritu Santo de la tierra, y entonces va a gobernar el diablo con toda, digamos, con toda libertad. Dice que ellos tienen principados, potestades. Es decir, el diablo no es solamente él y ángeles, sino que hay otros que tienen grandes poderes. Y entonces hay gente que se ha especializado en conocer un poco sobre este tema de demonología, pero es un tema que en realidad no todas las personas
tratan de conocer, pues. Interesante. Mira, este libro tiene aquí una especie de apoyo por parte del pastor Edén Usías Cepeda, Sí. de la Comisión de Asuntos Municipales, la Junta Unión de Cronistas Parlamentarios de Guatemala. Así. Y él dice, creo que más que una obra del maestro de las letras Franklin Sequeira, Armagedón es inspiración del Espíritu Santo. Así es. Este libro. Así lo dice este reverendo, que tiene un ministerio muy poderoso. Ahí lo tiene él en Facebook. Se pueden ver pues en Facebook de las imágenes que él transmite del ministerio que él realiza en Guatemala. También tiene el comentario del reverendo Rafael Arista, que es el superintendente de la Iglesia Asamblea de Dios en Nicaragua, aunque no sé si en las últimas elecciones quedó de vicesuperintendente, pero bueno, uno de los dos cargos desempeña, que es una iglesia de aproximadamente unos 300.000 miembros con unos 2.000 pastores en todo el país. También tiene el comentario del reverendo Daniel González. Este señor es cubano, es un doctor en teología, es decano de la Facultad de Teología de una universidad de Texas. Es un erudito con grandes conocimientos en griego, en hebreo, y bueno, el hombre es una eminencia, yo lo he visto personalmente dar enseñanzas. También tiene el comentario de un pastor venezolano, Eduardo Rodríguez. Él tiene un ministerio Discípulos de Jesús. Entonces, pues el libro es interesante porque, digamos, 4 eminencias teológicas dan su comentario acerca del autor y el libro. Más del libro, pero una referencia del autor que ha logrado hacer esto. Cualquier persona a la cual pueda acceder a este libro, ¿comprendería lo que escribes? ¿Entendería el fundamento, el final, lo que aquí se sugiere? Creo que es uno de los libros que he escrito con una sencillez y una facilidad para entenderlo increíble. Dicen que para que una persona enseñe difícil es fácil, pero para poder enseñar algo fácil es difícil. Entonces para mí fue difícil lograr dar un lenguaje muy sencillo, muy comprensible, sin palabras rebuscadas, explicar textos bíblicos y la relación que hay muchas veces entre uno y otro como un rompecabezas. Es muy interesante. Mira, yo leí Rubén Darío Polifacético, me pareció una obra maestra. Gracias. Te felicito, de verdad. Gracias. Es un exquisito todo lo que uno puede encontrar en este libro. No sé si me animo a echarle una miradita a esto, ¿no? Pero lo voy a hacer, por supuesto. Lo animo. Vale la pena. Sí, me interesa mucho todo lo que nos acabas de explicar, motiva a que uno se meta en esto, ¿no? Te propongo que renovemos esta charla después de echarle una miradita al libro. Perfecto. Y nos des alguna señal de cómo conseguirlo, porque la gente seguramente sí, tendrá interés de acercarse al libro, tenerlo, de leerlo. Yo he estado enviando el libro por todo Estados Unidos y más fácil, ¿verdad?, que a otros países, porque enviarlo incluso a Costa Rica es muy caro. Ya probé enviando un ejemplar a un amigo mío. Pero aquí en Estados Unidos es muy barato, entonces yo lo envío a estas personas que me lo compran. Lo hago a través de correo por el momento. ¿Y por qué no nos das el correo, por favor? Que te puedan pedir y te puedan comprar el libro. Sí, y me pueden buscar en Facebook y por Messenger me hacen la solicitud. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? $10. ¿$10? $10, muy barato. Pero si el diario vale $10. Sí, y mire, salvando la distancia. Bueno, es que Dios es maravilloso. El libro Rubén Darío Polifacético, con igual cantidad de páginas, con igual calidad de impresión de portada, tiene un costo más alto y costó $20. Mira tú. Entonces, la bendición del Señor pues me permitió darlo en la mitad de precio, $10. Bueno, te felicito, te deseo mucha suerte. Ojalá mucha gente vaya a tu página de Facebook, te encuentre como Franklin Sequeira. Así es. Genial. Así es. Y de ahí haga todo lo necesario para encontrarse con esta
verdadera obra que esclarece muchas cosas de todo eso que a veces ponemos en duda. Así es. Pero yo creo que después de leer el libro, las personas van a tener una seguridad en la Biblia, y yo creo que muchas personas van a comprender algunas cosas que están sucediendo actualmente y que van a suceder en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Martín, a usted. Bueno, aquí dejo la portada, memoricen la portada y anímese. Entra a la página de Franklin Sequeira Argenial y seguramente entraremos en un mundo desconocido para muchos, para otros quizá no tanto, pero vale la pena introducirse en esto, que esto está sucediendo hoy. Así es. Con influencia del futuro próximo. Así que más que interesante meternos en él. Muchas gracias. Páselo bien. Volvemos en un rato.